Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 12. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no eréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos. Señor Dios y Padre, bendito seas, Señor. A ti, Padre, gracias te damos por esta tu palabra, por la enseñanza que está contenida en la misma, por el Espíritu Santo, Señor, que tú has puesto y dispuesto a nosotros como ayudador para que nos guíe a toda verdad por medio de la palabra misma. A ti te pedimos, Señor Dios del cielo, que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a ti, para que ahora en estos momentos en que nosotros vamos a estudiar de tu palabra, pues podamos extraer lo mejor de ella y podamos ponerla por práctica en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a obedecer. Enséñanos, Señor, a seguir tu voluntad por siempre, así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Ustedes acordarán que tuve una primera exposición hace un par de semanas y esa tenía que ver con lo que era el creyente y las pruebas. Pues hoy, sencillamente, es como una continuación. En este caso lo que vamos a ver es, ¿acaso la prueba, acaso la tentación? Pero lo que vamos a ver es el creyente resistiendo la prueba. Después de esta lectura, nos vamos a dar cuenta inmediatamente de que hay algo que dice en un momento dado como soportar la tentación, pero luego nos habla acerca de haber resistido la prueba. Y quizás una pregunta que venga naturalmente a todos ¿es acaso prueba y tentación lo mismo? Porque empieza hablando de el varón que soporta la tentación, pero inmediatamente una línea más abajo dice, porque cuando haya resistido la prueba, ¿verdad, hermanos? No se han cuestionado así. Vamos a intentar esclarecer esto un poco. Y podríamos decir que tanto prueba como tentación son caras de una misma moneda, porque provienen de una misma palabra. Es una misma palabra la que significa tanto prueba en griego como tentación. Y esa es la palabra peirasmos. Y ante nosotros esta eventualidad de encontrar una palabra para definir dos formas, dos conceptos como estos, pues lo que vamos a tener es que recurrir un poco a ver las características de ambas para poder diferenciar mejor o distinguir una de la otra. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que les voy a decir, que aunque sean palabras homógrafas, o sea, se escriben igualito, no es lo mismo ser probado que ser tentado. Tienen procedencias y finalidades diferentes. La tentación y las pruebas parecen en un momento dado ser lo mismo, pero se van a originar en puntos contrarios, muy diferentes uno del otro, y su finalidad también es contraria la una de la otra. La tentación, como todos sabemos, proviene de Satanás. Satanás no tiene de más el sobrenombre de el tentador, así como otros tantos que ya le conocemos, el engañador, el padre de mentira, el acusador, etc. Pero uno de sus tantos calificativos o sobrenombres es el tentador.
Y la tentación procura en nosotros, en los creyentes, que es el caso al cual se está refiriendo Santiago, Jacobo, procura en la debilidad de nuestra carne, manipulada, claro está, por Satanás mismo, hacernos caer, alejarnos de Dios, hacernos dudar, pensar quizás en tomar soluciones en base a nuestra propia sabiduría o en filosofía o en consejo de otros o en nuestra propia autosuficiencia. Más aún, la tentación procura que el hombre busque su autocomplacencia en la carne y todo esto es un llamado a rebelarnos contra Dios, desobedecer a Dios. En tanto que si lo comparamos con lo que es la prueba, vamos a darnos cuenta que la prueba proviene de Dios. Es Dios mismo que nos prueba. Pero al probarnos el Señor, procura a su vez que nuestra fe salga fortalecida, que nosotros aprendamos a someternos a su voluntad, a la palabra de Él, que nosotros obtengamos una victoria espiritual. Sabemos todos que a veces las pruebas de Dios las tenemos que recibir en momentos que no son fáciles. Algunas pruebas del Señor son muy, muy difíciles. Pero el mismo Jacobo, el mismo Santiago nos decía en versículos anteriores a este que debemos sentirnos con sumo gozo, no un gozo cualquiera, sino con sumo gozo cuando estemos pasando por las pruebas que el Señor nos da, porque más que en la prueba misma debemos fijar nuestra mirada en lo que va a producir en nosotros, en los objetivos y metas que el Señor ha dispuesto que por medio de esa prueba nosotros alcancemos, que es convertirnos en personas más completas y cabales como creyentes y como cristianos. Mientras tanto, que decimos que debemos recibir las pruebas del Señor con sumo gozo, las tentaciones no así. Las tentaciones debemos rechazarlas, debemos combatirlas y en no pocos casos debemos huir de ellas tal y como nos lo dicen las Escrituras. Hermanos, Dios envía las pruebas y Dios permite las tentaciones, no las envía, porque como dice la misma Escritura que hace un momento leímos, ni Él puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Pero Dios permite que seamos tentados. Y tanto de la prueba como de la tentación, Dios tiene el control. Y eso es fabuloso reconocerlo, que Dios aún en esos momentos, Dios tiene absoluto control de todo. Veamos la primera parte, Dios envía las pruebas. Como les estuve diciendo ahorita, vamos a buscar pruebas escriturales. Proverbios 17:3 nos dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Quién? Jehová prueba los corazones. Primera de Tesalonicenses 2:4 nos va a demostrar cómo el Señor prueba inclusive para ver la falsedad o la integridad de las personas para cometer luego las acciones que Él le propone. Si no, dice en Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados. Cuando alguien dice si fuimos aprobados es porque primeramente fuimos probados. Es como el sello ese que ponen Universal. Hay muchos productos que salen a la calle, pero antes de ser a la calle pasan por una serie de controles o pruebas. Y eso es lo que hace el Señor realmente. Nos prueba y dice así, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El Señor no prueba tu capacidad física. El Señor no prueba tu resistencia cardíaca. El Señor prueba tu corazón. Eso es lo que prueba el Señor. Lo que nosotros guardamos en Él. El Señor prueba nuestra fe. La prueba. Con la intención, vuelvo y digo, de que salgamos fortalecidos. Como mismo dice Santiago 1:4, que hicimos referencia hace un par de semanas, para hacernos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna.
Ese es el motivo de las pruebas de Dios, mas no el motivo de cuando somos tentados por Satanás. Pero ocurre algo interesante. Una prueba puede convertirse en una tentación. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Cuándo? Bueno, cuando una prueba no es bien llevada, no es recibida como debe hacer el creyente, sino que por nuestra duda y por nuestra debilidad en la fe permitimos que nuestra carne, nuestra propia concupiscencia se rebele contra eso que Dios nos dice que hagamos y le hacemos más oído a lo que está oculto en nosotros, aquello que está dormido, aquello que solamente Satanás muchas veces manipulándonos puede despertar en nosotros porque nos hemos alejado de la verdad, de la palabra de Dios, de su voluntad. Entonces ahí hay un problema. Por eso dice que Dios no tienta. Nosotros nos tienta el diablo o nosotros mismos caemos por medio de nuestra propia debilidad en la carne, por nuestra propia concupiscencia. Entonces caemos en la tentación. Y les voy a decir algo, el ser tentado no es pecado. El decirle sí a la tentación es pecado. El acceder a la tentación, eso es pecado. Pero el que seamos tentados, no. No, en ningún momento. Dios envía las pruebas y todo esto es buscando que nosotros muchas veces salgamos de la holgazanería espiritual y de la como nos hemos acomodado algunos, ¿verdad? Muchas veces de lo permisivo que hemos sido con el mundo, conviviendo entre las cosas del mundo. Dios hace que ocurran cosas en nuestras vidas que nos hace retraernos del mundo, apartarnos del mundo y buscarle a Él y tan solo a Él, buscar su fuerza, que Él nos dé el valor para continuar, que Él nos dé su sabiduría para nosotros seguir adelante. Ustedes han pasado por momentos así, en que cuando ustedes están los más alebrequeados, como decimos, de un momento a otro, viene algo como si fuera un buscapié, se nos pone delante y entonces tenemos que inmediatamente que recapitular, ver nuestra posición delante de Dios y nos damos cuenta que qué falta nos hacía ese jaloncito de oreja, esa prueba que se nos puso por delante para volver a encaminar nuestros pasos a como Dios quiere que nosotros seamos. Pues Dios utiliza las pruebas también para ello. Dispone pruebas ante nuestra impotencia para que recurramos a Él confiados y para que apliquemos la voluntad y la palabra de Dios en nuestras vidas. El mismo Pedro, el apóstol en primera de Pedro, capítulo 1 dice: es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay necesidad de ello. Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios permite las pruebas y Dios permite la tentación. De la misma manera que se permite la tentación, es para eso mismo, para que nosotros salgamos confiando en Dios cada día más y salgamos victoriosos, que ejercitemos la fe. No nuestra autoconfianza, no nuestra fortaleza, que no tenemos ninguna, sino que nos sometamos a la palabra de Dios y actuemos debidamente en base a ella. Y van a ver cómo también salimos fortalecidos. Ustedes se acuerdan Job, aquí hemos estudiado mucho a Job. Cuando llega Satanás delante de Job, él no le pide a Dios que él desea tentar o que él desea probar a Job. Es Dios quien se lo oferta. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y lo que Satanás le dice: no, pero con todas las bendiciones que tú le has dado y con todos los bienes y el cuidado que tú has tenido con él, ni modo. Ahora quita todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo que estaba buscando Satanás no era probarlo, era tentarlo. ¿Para qué? Para que negara a Dios. Y cuando el Señor le da permiso para que lo haga, pues sencillamente, cuando todo esto ocurre y le quita a los hijos y ocurren los incendios, las plantaciones y todo aquello,
Dice sencillamente que él se tiró sobre el suelo y adoró. Se postró en tierra y adoró. Y lo que dijo fue: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. En ningún momento vio despropósito alguno en las cosas de Dios. Si Dios está haciendo esto, aunque yo no lo entienda, un propósito tiene Él. Cuando vuelve Satanás y toca su carne y viene con enfermedad, con la costra aquella, aún su propia mujer es manipulada por Satanás y le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él lo que dijo fue: recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto dice la palabra: no pecó Job con sus labios. ¿Ven cómo responde un creyente, ya sea ante prueba o ya sea ante la tentación? ¿Responde con qué? No con su fuerza, no con su voluntad, no con su sabiduría, sino que responde con Dios, por medio de su fe. Pero tenemos todavía un ejemplo totalmente, muchísimo mejor. Jesucristo. Jesucristo mismo fue tentado. ¿Y con qué respondió Jesucristo esas veces? Con la palabra. Pero muy bien. Aún así, lo que yo veo a todo esto es que Dios tiene control tanto de las pruebas como de las tentaciones, como le dije ahorita. Nos basamos en 1 Corintios capítulo 10, 13, donde dice parte de ese versículo: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. El Señor no va a permitir que nosotros desfallezcamos. Él sabe y Él nos da las herramientas para que nosotros podamos soportar aquello. No nos ha sobrevenido prueba o tentación que no sea humana. Lo que nos acontece a cada uno de nosotros son cosas que podemos sobrellevarlas. No podemos decir: esto es imposible de soportar. No es cierto. No lo es. Miren la manera en que opera entonces la tentación. Cuando dudamos, ¿de dónde viene la duda? ¿De la fe o de la concupiscencia? Como dice perfectamente en el versículo 14, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás sabe nuestras debilidades, las conoce. Nos conoce y sabe que tenemos una naturaleza pecaminosa, conspicua, inclinada a la maldad. Está mal, pero nosotros no podemos decidir conforme a ella. Entonces Él pone dudas en nosotros, calumnia. Una de las principales cosas que pone Satanás para que nosotros sintamos es el desánimo. Los cristianos no pueden estar desanimados. Hoy estudiábamos en la mañana lo gozoso que deben estar los cristianos en todo momento. Nos lo dice la palabra. Una persona que está desanimada pues no está gozosa en ningún momento. Satanás busca que esa concupiscencia nuestra opere, esos deseos carnales, las cosas que anhela nuestra carne, que reclaman para sí, para su propia satisfacción, apartándose y rebelándose ¿contra quién? Contra Dios. Y eso es pecar. Eso es pecar. Versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que está en nuestra mente, porque esto es una lucha física, no, es una lucha espiritual que se libra primero en mi mente. Por eso habla de la renovación de la mente de cada uno de nosotros. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, realizado, dice, da a luz la muerte. Fue lo que le ocurrió a David cuando se pone en la azotea de su palacio y ve a Jezabel bañada, desnuda, bañándose. La tentación, se dio a la tentación. ¿Cuándo? No cuando la vio. No cuando la vio. Cuando se quedó mirándola. Y después dice, y deseándola en su corazón. Ahí ya cayó. Ya cayó. El ser tentado no es pecado, porque todo el mundo tiene tentaciones en momentos diferentes en su vida.
Jesús, vuelvo y les digo, fue tentado. Y lo único que hay que hacer es tomar la decisión correcta, sabiendo que nuestra carne es débil. No podemos entonces tomar una decisión en base a nosotros, sino en base a quien es más fuerte que nosotros. Ninguno de nosotros, sin la ayuda de Dios, puede enfrentar la tentación, ni las pruebas tampoco. No podemos. Entonces, hermanos, diremos, ¿cómo pasar la prueba? ¿O cómo pasar la tentación? Aquí mismo nos dice en el 18, y Él, dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No dice para que seamos unos fracasados, para que no podamos ser aprobados. Nos hizo nacer por la palabra. ¿Saben qué significa eso? Uno, que todos ustedes, todos los creyentes, todos los convertidos, tienen una nueva naturaleza en Cristo. Y esa sí puede desechar el pecado. Esa no está comprometida con el pecado porque está comprometida con el Señor Jesucristo. Esa se somete a Dios y no al pecado. Y esa es la naturaleza, hermano, que tú tienes hoy. Olvídate del viejo hombre y eso déjalo enterrado. El mismo Jesucristo, luego que se bautizó, nos cuenta Mateo 4, y poco antes de empezar su ministerio, fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el mismo diablo en persona. Allí, después que ayunó 40 días y 40 noches, un cuerpo debilitado, pero un espíritu fortalecido, entonces vino Satanás tratando de tentarlo. Y lo intentó de 3 maneras diferentes. ¿Se acuerdan? A todas el Señor respondió de la misma manera, por medio de las Escrituras, diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo pudo hacer esto el Señor? Lo hizo porque Jesús estaba completamente sometido a la voluntad del Padre. Tanto a la voluntad expresa de cuando Él y el Padre estaban juntos, como ahora que estaba sometido a la voluntad del Padre que estaba escrita y revelada por los profetas. Él resistió al diablo. ¿Y qué hizo el diablo? Se marchó, se tuvo que ir. Pues Santiago más adelante nos lo va a decir, capítulo 4, versículo 7, donde dice, someteos pues a Dios. ¿A quién primero? A Dios, al único que podemos someternos, a Dios, a su voluntad, a su palabra, a los que nos ha ordenado. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y eso fue lo que aconteció. De la misma manera en que Cristo lo hizo, nosotros estamos preparados para hacerlo. Contamos con las herramientas para hacerlo. Nos dice en Gálatas que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que verdaderamente son de Cristo no tienen opción de pecar, porque son de Cristo. Porque toda la maldad que había en nosotros ha sido crucificada. Porque no hay dominio del pecado en nuestras vidas. ¿Podemos ser tentados? Sí. Pero no tenemos por qué caer en la tentación. No, de ningún momento. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En ningún momento nadie puede vivir en pecado si es un verdadero creyente. Hay una gran diferencia, eso sí, entre lo que es un creyente y lo que no es un creyente. Y vamos a ver, ambos pueden ser provocados, tentados a caer. Pero según la nueva naturaleza que tiene el creyente sí puede elegir, puede decir sí y puede decir no. Pero ¿saben algo? El que no es creyente, el incrédulo, no tiene opción. Cuando se le presenta la tentación, ¿de qué se aferra? ¿Dónde está su fortaleza? Ni el incrédulo ni nosotros somos fuertes. Pero nosotros sí tenemos a alguien en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que Él sí es fuerte.
Nosotros tenemos la verdad en nuestras vidas, que sí es fuerte. Pero ¿qué tiene el creyente de esos dos que hemos dicho? No tienen al Señor en sus vidas. Por lo tanto, ante la tentación, ceden. Lo que vemos en esto, hermanos, es que es un asunto completa y absolutamente espiritual. Es espiritual. Y cuando algo es así, de esta manera, ¿cómo se combate? ¿Cómo? Espiritualmente. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice la palabra en Efesios. No podemos pretender entonces con filosofía de hombre combatir lo que es algo completamente espiritual. Las soluciones en el mundo no funcionan delante de las tentaciones, sino que es Dios y su palabra los elementos que nosotros tenemos para combatir eso. Es una lucha espiritual y la victoria que vamos a obtener de ella, ¿saben algo? Es espiritual también. Y las ganancias es espiritual también. No les voy a ahondar más el tema. Voy a concluir diciéndole: ningún creyente está exento de pruebas y tentaciones. Ninguno. Pero todos estamos dotados de una nueva naturaleza en Cristo, que puede oponerse a la tentación y vencerla. Y aún más, sobrepasar cualquier prueba que nos den, porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y el Señor, asimismo, como nos da la prueba, también nos da las herramientas, las armas con que nosotros vencer y sobrepasarla. Todo creyente verdadero posee dentro de sí el Espíritu Santo de Dios, que es el Paráclito. ¿Qué significa? El ayudador. Es el consolador, el que nos guía a toda verdad. Debemos, por tanto, dejarlo que Él actúe más en nuestras vidas y nos guíe en cada momento difícil que nosotros tengamos. No pretendamos servirnos de Él, sino servirle a Él. Todo creyente, además, como otro elemento aún, posee las Escrituras, el manual del fabricante, que nos fue dado ¿para qué? Para que nosotros lo utilicemos en cada una de las variantes de nuestras vidas, en cada circunstancia de adversidad, en cada momento y en cada eventualidad. No le demos paso al error tratando de hacer caso omiso a esas Escrituras o haciendo caso a nuestra propia sabiduría, que no es más que una necedad delante de Dios. Y por último, recuerden que todo creyente tiene un camino abierto a Dios el Padre por medio de Jesucristo. La oración, que podemos clamar a Dios, pedir de su benevolencia, de su misericordia. Vamos a recordar que Él es nuestra fortaleza. Pero eso sí, hermanos, como decíamos la vez anterior que decía Jacobo, todo esto que nosotros hacemos, hagámoslo en completa fe, confiando en Dios y en su palabra y en sus juicios, en su voluntad, en su misericordia, sin límites, pero más que nada en su infinito amor y entrega hacia nosotros. Amén. Recordemos que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Oremos. Señor, qué bella es tu palabra, Señor, y cuánta sabiduría en ella y cuánto acierto para indicarnos la forma de cómo obrar ante cada eventualidad. Pero permite, Padre, que seamos sabios acogiéndonos a ella y poniéndola por práctica cada vez que debamos hacerlo. Y eso es en todo momento, Señor, que procuremos estudiarla. Y así como nuestros niños hoy de la escuela dominical aprendían tantos versículos de memoria y los recitaban, pues así, Señor, aprendamos nosotros a ponerlos por obra. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón sea un corazón inclinado a ti en todo momento. Que tú puedas actuar en él, que sea conforme, Señor, a tu santa voluntad.
Aleja de nosotros al maligno, pero cuando venga el momento, Señor, en que Él pretenda tentarnos, danos tú la fortaleza, Señor, necesaria. Tú eres el fuerte, no nosotros. Danos tú tu palabra, Señor. Danos tu sabiduría y permite, Señor, que salgamos victoriosos de toda prueba y de toda tentación. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.